Las intenciones para esta Eucaristía son: acción de gracia a San Francisco de Asís, él me dijo, por favores recibidos. Gracia a San Francisco de Asís. Acción de gracias a Jesús sacramentado y San Francisco de Asís por el cumpleaños de Denis Francisco Sarantes. Acción de gracias a San Francisco de Asís por favores recibidos. Rogación a San Francisco por el bienestar de los inmigrantes. Acción de gracias a Jesús sacramentado por favores recibidos. En rogación por el eterno descanso de María Francisca González Udiel, Ligia María Basilio, 13 años de fallecida, Victoria Espinales Gadea, Eduviges Centeno Calero, Francisca Rivera Briones, Johanna María Olivas Midense. Paz y bien, hermanas y hermanos. Hoy reunidos en fraternidad, aclamamos a Dios Padre y damos gracias por la creación y la nuestro celebrante, Monseñor Rolando Álvarez. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Queremos ofrecer esta Santa Eucaristía por cada uno de ustedes, por sus intenciones personales, matrimoniales, familiares, laborales, todas aquellas necesidades que el Señor muy bien conoce y Él, estamos seguros en fe, hoy tocará y bendecirá por la intercesión de San Francisco de Asís, nuestro patrono. Oramos por todos nuestros hermanos franciscanos, los frailes menores, la orden de seglares. Oramos por aquellos que llevan el nombre de Francisco, de Francisca, por las comunidades, las parroquias que están encomendadas a San Francisco. Oramos por el Papa Francisco, cuya espiritualidad está inundada por la mística de San Francisco de Asís. Quisiera también que nos uniéramos en la alegría y el gozo de la fe a nuestra hermana diócesis de Chontales y Río San Juan, que en este día han clausurado el año jubilar franciscano. Unirnos en espíritu y en verdad a nuestro buen amigo y hermano Monseñor Marcial Guzmán, obispo de esta nuestra diócesis hermana. Oramos por todos los que nos acompañan a través del canal católico San José,
del Canal Católico de Nicaragua, que nos posibilita que esta Santa Misa llegue hasta las más profundas montañas de nuestra patria, por todos los que también nos acompañan a través del canal TV Merced de la diócesis de Matagalpa, los que con cariño y fervor oran con nosotros a través de Radio Estéreo Fe, de Ocotal, de Radio Quirios de Jalapa y de Radio Hermanos. A todos ellos los depositamos en el altar de la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor, que es bueno y nos conduce a la verdad, esté con todos ustedes. Queridísimos, para celebrar con alegría la fiesta de nuestra fe, nos reconocemos con sencillez de corazón como pecadores y le pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cielo y en la tierra.
Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor, diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. En peligro grité al Señor y me atendió.
En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo, en alta mar, me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaban. Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia, ¿quién pudiera ver otra vez tu santo templo? Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor.
Amadísimos Padre Freddy López, párroco de nuestra parroquia de San Francisco de Asís, Padre Eugencio Castillo, párroco de San Martín, ambas parroquias en esta nuestra ciudad de Estelí, Padre Sadiel Eugarrios, vicario de Catedral San Pedro Apóstol en Matagalpa, que tiene la bondad de acompañarnos. Amadísimos hermanos y hermanas, para el creyente solamente se puede ver desde lo alto hacia abajo si es para tender la mano al prójimo que está caído y que necesita ayuda para levantarse. Solamente hay un lugar, no hay otro, en el que estando arriba se puede ver hacia abajo para contemplar las manchas de sangre y el lodo hecho por el sudor con la tierra, y mirar el cabello arrancado, y ese lugar es la cruz. Porque ahí, por el dolor sufrido, el rostro se inclina. Y al inclinarse con la mirada del crucificado, el pobre que está en el bajo es levantado y redimido y alzado a las alturas. Para el creyente, amadísimos hermanos, no hay otra manera de ver desde lo alto o de poder estar en las alturas y clavar la mirada y el corazón en el bajo. No tenemos otra manera de hacerlo. Así nos ilumina la parábola del buen samaritano en este día. Él iba en su cabalgadura, iba en lo alto, pero miró hacia abajo aquel hombre que estaba caído. Ni el sacerdote del Antiguo Testamento, ni el levita que estaba cerca de lo sagrado pudieron entender que aquel hombre era un prójimo. Lo hizo un pagano, alguien que no pertenecía al pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento. Pero ese sí tuvo la sensibilidad espiritual, la sensibilidad en el corazón para descubrir que aquel hombre era un prójimo, un próximo,
un hermano. De ahí que los estudiosos en las Sagradas Escrituras dicen que este buen samaritano prefigura a Cristo, anuncia a Cristo, indica a Cristo. Más aún, Cristo es el auténtico y verdadero buen samaritano, que siendo Dios no hizo arrogancia de su condición divina, no hizo alarde de su condición divina, sino que nos dice San Pablo a los filipenses, se anonadó, se abajó, se humilló, se rebajó, haciéndose como uno más de nosotros. Uno más de nosotros, menos en el pecado. El Concilio Vaticano II dice, pensó con mente, con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre y trabajó con manos de hombre. Muy importante esto. No dice el Concilio Vaticano II, pensó con inteligencia de Dios, amó con corazón de Dios y trabajó con manos de Dios, con manos divinas. Dice, pensó con inteligencia humana, amó con corazón humano y trabajó con manos humanas. Es que Cristo, Hijo del Dios vivo, se abajó, se anonadó. Y no es esta una metáfora, una relación, una comparación literaria, una bella poesía bíblica de algún género dramático o apocalíptico, no. Esta es una realidad de vida de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siendo Dios, se hizo hombre, igual, exactamente igual a cualquiera de nosotros, menos en el pecado. De ahí que Cristo comprende, ha querido Él comprender de esa manera el dolor y el sufrimiento del que está caído. De ahí que el Señor, como diríamos nosotros popularmente, nunca hace leña del árbol caído. A mí me gusta decir e insistir, Cristo no nos humilla. Cristo no nos saca en cara nuestro pecado. No. Por eso, esta mañana cuando meditaba este texto, ¿saben? Pensé inmediatamente en la parábola del buen pastor. Y pienso que este texto tiene una semejanza y un vínculo intrínseco estrecho con la parábola del buen pastor, que deja a las 99 en resguardo y va en búsqueda de la perdida. Y siempre que medito en el buen pastor buscando a la oveja perdida, pienso, porque aquella oveja ya estaba muy herida por el pecado, por la desviación, por la confusión. Y se habrá inclinado el buen pastor a quitar cardo por cardo, espina por espina, maleza por maleza, para dejarla libre. Y luego podría uno pensar, bueno, ya alguna lección tendría que habérsele enseñado a esta ovejita confundida, perdida,
y entonces habría que hacerla caminar de retorno, pero no, el buen pastor, nos dicen esas figuras literarias primitivas, antiquísimas, la cargó sobre sus hombros. Qué cosa más bella. Ya estaba muy cansada, muy herida, muy desgastada, muy malograda por su propio desvarío, por su propia desviación, como para que el Señor viniera a cargarla todavía más. Ven, Cristo siempre abajándose, siempre. Y pienso con quiénes andaba Cristo, con quiénes era que se relacionaba Cristo, cuáles eran las multitudes que le seguían a Cristo. Eran pecadores, eran enfermos, tenidos como pecadores públicos que estaban pagando un pecado personal o heredando un pecado familiar. Ciegos, paralíticos, sordos, tartamudos, leprosos, hemorroísas. Esas eran las multitudes que seguían al Señor. Mujeres de mala vida. Esas eran las gentes con las que andaba el Señor. Normalmente esas eran. Siempre Cristo, el buen samaritano, abajándose de su cabalgadura. Y la única vez que se subió a un trono fue al de la cruz. Y también lo hizo para levantarnos. También lo hizo para redimirnos. Ven, no hay otra manera, no tenemos otra manera, no conocemos otra forma de estar en lo alto, de colocarnos arriba y de poder volver la mirada del corazón abajo, más que la del crucificado. Y fue este espíritu, o si preferimos esta espiritualidad, la que cautivó y la que traspasó el corazón de Francisco. Fue ante el crucificado de San Damián que Francisco encuentra la verdadera vida. Siempre Cristo, nuevamente Cristo, otra vez Cristo en la cruz, redimiendo al hombre. Ahí, ante el crucificado viviente, que se desangra de sus manos, de sus pies, de sus llagas. Francisco tiene la experiencia de hacer él lo mismo y renunciar a sus riquezas, a bajarse del trono de la gloria del espíritu mundano en el que vivía y, como el crucificado, hacerse pobre. Vivir entre los pobres, ser pobre. Y desde la pobreza, desde ese anonadamiento, logra, con la espiritualidad del crucificado, dirían los teólogos de la kenosis, es decir, de la humillación verdadera, logra renovar a la iglesia.
Amadísimos, no le tengamos miedo a estar en las alturas, pero si sabemos que la única altura que conocemos es la de la cruz, y ahí, en la cruz, se aprende la espiritualidad del crucificado, la espiritualidad franciscana. También nosotros hoy tenemos que abajarnos y hacerlo para tenderle la mano al que está caído y levantarlo. Hay muchos hermanos nuestros que están caídos en el pecado, y no para ser juzgados o condenados, primero porque también nosotros somos pecadores, pero también porque la espiritualidad del crucificado, la espiritualidad franciscana nos enseña a hacernos uno con el otro para alzarlo y levantarlo. Ven, la redención del pecador necesita que nosotros, que también somos pecadores y que hemos sido levantados por el Señor, nos abajemos para que junto a nosotros y con nosotros ese hermano sea alzado hasta las alturas de Dios, sin juicio, sin señalamiento, sin condena, sin exclusiones. Diría el Papa Francisco, sin que haya gente descartable o tratada como descartable, como desechable. Una espiritualidad de brazos y corazón abiertos que acoja a todos los hombres, sin distinción. Esta es la espiritualidad franciscana. Hay mucha gente caída en la pobreza, en la extrema pobreza en Nicaragua. ¿Cuántas familias que no tienen los 3 tiempos de comida? ¿Cuánta gente sin trabajo, desempleada? ¿Cuántas personas muriendo por falta de tratamiento y otros porque no tienen cómo comprarlo? Gente que en Nicaragua muere literalmente porque no tiene dinero para comprar su medicina. ¿Cuántos Lázaros pueden estar a nuestras puertas, hermanos y hermanas, muriendo, desangrándose, falleciendo? ¿Cuántos Lázaros estarán a nuestras puertas? Y esto tampoco, sabemos todos, ustedes y yo, no es una metáfora, no es una comparación, no es literaria, no, es una realidad viviente en las calles de nuestras ciudades, en los barrios de nuestros pueblos, en las periferias existenciales y geográficas, en los asentamientos, en las casitas de cartón, en las profundidades de las montañas, donde la gente muere en el anonimato y en el silencio.
donde la gente muere en las ciudades y en los campos de nuestra Nicaragua, víctimas de la extrema pobreza, de la injusticia del rico Epulón, que siempre quiere más y más y siempre más para él y solo para él. Y cuando logra saber que hay alguien cerca, lo que le da son las migajas de su banquete. ¿Cuánta gente viviendo en el dolor de comer la migaja de los banquetes del rico Epulón? ¿Cuánta gente que ha sido pisoteada en su dignidad humana porque ha sido tratada con las migajas de los que han llenado sus graneros a causa de la corrupción y de la injusticia del mundo? Eso es mancillar la dignidad de una persona. ¿Cuántas veces, digámoslo con sinceridad, nosotros los nicaragüenses hemos sido mancillados en nuestra dignidad? Tratados por los poderosos de turno, de ayer y de hoy, con las migajas, con láminas de zinc, como si nuestra vida, como si nuestra dignidad humana valieran 10 láminas de zinc. Si somos un pueblo que más que nos den un pescado, hemos necesitado siempre durante nuestra historia hombres y mujeres líderes capaces que habrían sacado ya a este país de la extrema miseria, de la extrema pobreza en que lo han sumido los poderosos de ayer y de hoy. Y que siendo llamados a ser, como decía el poeta, un país pequeño pero grande, como lo soñamos, siempre hay quienes se han encargado de querer pisotearnos. En este día de San Francisco, estamos llamados, pienso hermanos, entonces a la solidaridad fraterna, a la solidaridad entre nosotros, a vernos nosotros como hermanos, como próximos, como amigos de camino, a tendernos unos a otros las manos, a entrelazar las manos para levantarnos juntos al lugar que nos corresponde, que es la de la dignidad de los hijos de Dios. Llamados en este día a la solidaridad fraterna, profunda, donde mirándonos a los ojos no nos tengamos miedo, ni nos humillemos, ni nos sintamos extraños, sino que muy al contrario nos comuniquemos lo más serio de nuestras vidas, lo más profundo de nuestros corazones.
y poder decir como ese gran hombre Mahatma Gandhi, todos los hombres son mis hermanos, todos son mis hermanos, porque todos somos hijos del mismo Padre. La naturaleza está caída, está caída. La hemos descuidado. La hemos descuidado. Por eso el Papa ahora, al hablar de evangelización, no deja de un lado a la naturaleza. Porque un corazón convertido a Dios se convierte al prójimo y se convierte también a la creación de Dios, a esta hermosa creación que el Señor nos ha dado. Y que la hemos descuidado. Y que también ha sido mancillada, pisoteada, humillada por la injusticia siempre, por el egoísmo humano, mundano siempre, por el enriquecimiento ilícito, por la corrupción de los que quieren más y siempre más y seguir llenando los graneros, despalando los bosques, las montañas, los árboles, los pinos, la madera preciosa. Y pasan ante nuestros ojos, aunque a veces es en la noche o en la madrugada, aquellas tucas para dejar los ríos que eran unos caudales preciosos y que tenían sus canales y nos respetaban las aguas de los mares, porque la naturaleza tiene sus canales, tiene sus cauces, respeta la dignidad humana. ¡Qué cosa más bella! Pero así, descuidada, despalada, humillada, desintegrada, confundida, la naturaleza se desbordó. Sí, y ya no supo cuáles eran sus límites, porque primero fue el hombre, fuimos nosotros, fue la injusticia humana la que la violentó. La que la confundió, fuimos nosotros. Fue el egoísmo, fue la corrupción, fue la injusticia la que la confundió a la naturaleza. Y entonces ella desconoció sus propios cauces, desconoció sus canales, ya no conoció los límites. Y en esa confusión, ríos que decíamos eran bellos manantiales, se convirtieron en pequeñas correntaditas de agua. Y los grandes mares se nos convirtieron en huracanes. Entonces, si el día de hoy estamos llamados a una solidaridad fraterna, también estamos llamados a vivir una ecología integral, un renovar nuestro respeto a la naturaleza, un renovar el respeto a la dignidad de la naturaleza, a no volverla a humillar,
pisoteándola, a cuidarla, a amarla, para poder decir como Francisco: Altísimo, omnipotente y buen Señor, alabado seas con todas las criaturas, y poder todos, hermanos, todos, como un pueblo de Dios, como un nuevo pueblo, como el pueblo santo del Señor, unir nuestras voces y nuestro corazón en una armonía amorosa, llena de paz con la naturaleza, y glorificar al Señor de la gloria, que vive y reina por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere por la Santa Iglesia, para que se renueve sin cesar y, guiada paternalmente por nuestro Papa Francisco, anuncie fielmente el Evangelio a los hombres de hoy. Roguemos al Señor. Por intercesión de Francisco, escúchanos, Señor. Por los que ejercen autoridad en el mundo, para que a ejemplo del seráfico Francisco sepan procurar la paz y el bien a todos los pueblos, roguemos al Señor. Por intercesión de Francisco, escúchanos, Señor. Por todos los que trabajan para fomentar hábitos más sostenibles, que se extienda entre los cristianos y entre todos los ciudadanos la sensibilidad por la ecología y la preservación del medio ambiente, inspirados en nuestro hermano Francisco, roguemos al Señor. Por intercesión de Francisco, escúchanos, Señor. Por nuestra parroquia, para que siguiendo el ejemplo de nuestro patrono San Francisco de Asís, sepa ser humilde testigo de Jesucristo, ejemplo de fraternidad y amor con sus semejantes y a la casa común, promoviendo la paz y el bien, roguemos al Señor. Por intercesión de Francisco, escúchanos, Señor. Por nuestra parroquia, para que a ejemplo de nuestro santo patrono Francisco, sepa ser ejemplo de fraternidad y amor con sus semejantes y la casa común, así como promotores de la paz y el bien, roguemos al Señor. Por intercesión de Francisco, escúchanos, Señor. Por los que estamos celebrando esta fiesta, para que seamos humildes, sencillos y puros. Amemos fraternalmente a todos los hombres y a todas las criaturas del universo, y a través de nosotros siga presente en el mundo de hoy el espíritu franciscano. Roguemos al Señor. Por intercesión de Francisco, escúchanos, Señor. Les pido que oren por nosotros, el clero de la diócesis de Estelí, que en estos días estamos en nuestros ejercicios espirituales, para que el Señor nos convierta a Él, a ustedes, a la naturaleza, para que el Señor nos haga, según su corazón, buen pastor para ustedes. Roguemos al Señor. Por intercesión de Francisco, escúchanos, Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que al presentarte nuestros dones nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco tan ardientemente se unió por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 Santo. Hosana, 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 en lo alto del cielo. Hosana, 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 en lo alto del cielo. Santo, 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 Santo. Bendito es el que viene, bendito que viene en nombre del Señor. Hosana, 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 en lo alto del cielo, en lo alto del cielo. Santo, 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 Santo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor,
el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico, Monseñor Rolando José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. En Jesucristo, el Hijo del Dios que vive, digamos confiadamente:
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos damos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo, refugio contra la perversidad acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe, la milicia celestial, arroja al infierno con tu divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Con cariño de pastor les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Quiero aprovechar la oportunidad, apreciados feligreses, en este día de júbilo, de gozo, de fiesta, al celebrar a nuestro santo patrono Francisco de Asís, agradecer a Dios por la oportunidad que nos dio de celebrar en medio de tantas limitaciones y circunstancias a San Francisco de Asís. Hubiéramos querido hacerlo con procesiones, con kermés, cuántas iniciativas teníamos, pero será Dios mediante el próximo año si nos presta vida. En este contexto, entonces, la alegría espiritual no se nos quitó e hicimos presencia y oramos y agradecimos y cantamos a nuestro patrono. Y qué bien en ese contexto poder hoy culminar como tiene que ser con nuestra cabeza visible en la diócesis de Estelí, nuestro administrador apostólico, que ha tenido la posibilidad, después de tantos compromisos, al estar atendiendo 2 diócesis, atender 2 familias, no es fácil, a veces con uno ya se complica, imagínense 2 familias, y Monseñor ha tenido el gusto, la disponibilidad, cuando le invité, de decir, sí, Padre, y voy a estar con ustedes. Gracias, Monseñor, porque esto es un bien para nuestra familia, para nuestra comunidad, saber que no estamos aislados, que estamos conectados, enchufados, metidos en el caminar de la diócesis de Estelí y con nuestra cabeza en la Iglesia Universal, en la cual el Papa sabiamente nos invita y nos dirige y nos anima a caminar en este tiempo de escucha, de sínodo, para fortalecer esta iglesia, para que sea un signo de encuentro y de comunión entre todos los hombres y mujeres de buena esperanza que quieren encontrar en Dios su alegría, su paz y su fortaleza, como lo hizo Francisco de Asís. Yo personalmente estoy muy agradecido con la presencia de Monseñor. Agradezco al Padre Ubencio Castillo, al Padre Sadiel, que está aquí con nosotros, y humildemente pido sus oraciones para nuestro obispo, para que este ministerio tan fecundo que está llevando a cabo en la zona norte de Nicaragua sea siempre animado y sostenido por el espíritu de la verdad, del amor, de la caridad, que nos hace en verdad junto a nuestros obispos y la conferencia episcopal, como dice el Papa, todos por el bautismo somos iguales, nos hace caminar con dignidad de hijos de Dios, animados en la esperanza de un día llegar al encuentro del Señor. Así que, hermanos, muchas felicidades por esta fiesta patronal y que nuestras oraciones seguramente han sido escuchadas por nuestro patrono y presentadas a nuestro buen Dios, para que allí obtengamos de nosotros todo aquello que humanamente no podemos alcanzar. Muchas gracias, felicidades a todos
y gracias, Monseñor. Saludos a sus familias, díganles a los hermanos el día de hoy, por las razones que el Padre ya ha explicado, díganle a sus amigos que el obispo anduvo por estos lados y les dejó sus saludos. Dios se los pague por haber estado y por haber venido. Pueden ir y estar en la paz del Señor. Paz y bien. ¡Viva!